aguanta qué? El calor. Tiene mucho calor. Uf, En este sí. momento. ¿En Puedo serio? apagar el cosito. O Ah, le sí, da mucho apágalo, frío. apágalo, apágalo, apágalo. Como yo hice yoga a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana Ah, se no, a me esa hora prende. sí. Entonces lo prendí desde esa hora. Grabando. ¿Lista? ¿Listo? Va. Hola, señorita. Para las personas que nos van a ver en YouTube, posiblemente de pronto en algún podcast, en algún momento de la vida, les presento a Mari Martínez, ¿cierto? Ella es una mujer que yo conocí por casualidad de la vida y me puso a llorar prácticamente del dolor. Pero fue una experiencia demasiado bonita porque esta mujer conoce acerca del dolor mucho. Tiene mucha información de muchos temas en general asociados a todo lo que estamos hablando y de lo que yo quiero empaparme, que es el ser, la espiritualidad, la energía y todo este camino. Entonces, si usted está entrando a esta charla, por favor, y quiere conocer acerca del dolor, tanto emocional como físico, lo que de todas las formas que ahorita nos van a contar cómo se dan, además que en este instante estoy seguro que usted siente algún dolor, de cualquier forma. Entonces, porfa, permítase escuchar esto que vamos a hablar hoy acá. Mari, me encanta, bienvenida, gracias por regalarme este espacio y más acá, porque está muy lindo y les quedó muy bonito esto. Muchas gracias. Gracias a ti por pensar en mí para hablarte acerca de este tema. Preséntese, cuéntele al mundo quién es Mari, que está en embarazo. Bueno, no, mi nombre es Maribel Martínez Quintero. En este momento estoy en gestación, pasando por el 4.º mes, muy feliz, encantada de que en este momento de mi vida esté pasando por este proceso, por el cual pensé que no iba a pasar en mi vida, pero ha sido maravilloso. Soy terapeuta holística del dolor, de hace aproximadamente 12 años. Ha sido una experiencia muy bonita, no solamente con todas las personas y los pacientes que han pasado por mis manos o por las terapias que les he podido ofrecer, sino también, más que eso, el poder integrar no solamente desde el conocimiento, sino como vivencial dentro de mí, porque se ha O sea, vuelto propio, dentro propio. del trabajo tuyo, Sí, claro, primero. sí. O sea, dentro de mi proceso como terapeuta he pasado también por etapas, porque al Okay. principio obviamente era basado en conocimiento teórico, ¿cierto? Porque estudié para eso. Y cuando ya lo pude integrar, como dicen por ahí, en casa de herrero, asador de palo. Sí, total. Cuando ya llegó el momento en que la vida misma y mi misma alma me llevaba a la necesidad de poder integrarlo, ya pude ver con más claridad como toda la teoría o todos los ejercicios que yo utilizaba para ayudar a las personas. Pero entonces ahí pregunté, ¿lo aplicaste en ti? Sí, total. Es Eso es difícil porque obvio. genera mucha resistencia. Es muy fácil hablarlo desde un libro, desde algo que a uno le dicen o predicarlo, pero vivirlo y transitarlo es lo más difícil. Pero después de que pasa ese proceso, es mucho más fácil, no solamente para un terapeuta, una persona normal que no se dedique a compartir conocimiento, es más fácil como ser más asertivo, por lo menos desde la experiencia, porque ya Claro. uno no tiene ni qué preparar, ni qué voy a decir y cómo voy a impresionar, por decirlo de alguna manera, sino que ya uno habla desde el corazón y desde lo que uno también ha vivido, no como verdad absoluta, porque la verdad absoluta no existe, sino que cada persona tiene su experiencia y aporta desde su experiencia, da como su punto de Pues vista. eso me encanta porque primero es en ti y desde Ujú, tu validez ujú. proporcionas una información Exacto. que puede que esa información le aplique a alguien y a otra no. Sí, porque yo dentro de mi autoconocimiento me he podido dar cuenta de que todos los caminos, independientemente de los que uno escoja, pues llevan al amor.
siempre van a llevar al autoconocimiento, al trascender, sino que no todas las personas somos iguales. Entonces, yo podría decir en este momento, es que definitivamente hay que aprender a transitar el dolor para poder pasar un proceso de sanación, ¿sí? Yo lo digo desde mi experiencia, porque para mí funcionó y eso es lo que yo predico porque lo hago desde mi experiencia. Okay. Pero también he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas y con muchos pacientes en donde yo también me he podido dar cuenta de que hay personas que llegan a ese mismo camino del amor, del autoconocimiento, pero por otros otro medios. lado. Por otros medios también holísticos, que puede ser, no sé, otro tipo de masaje, puede ser algo mucho más liviano, que desde su experiencia lo dicen, pero que a mí no me convencen tanto, pero que lo respeto. Sí, obvio. Sí. Bueno, pues espérame que usted me está moviendo mucho ese lado del pelo y ahí está el micrófono, bueno, entonces bueno. tires el pelo para el otro lado, porque de pronto genera sonido allá atrás. Bueno. Bueno, ¿qué es el dolor? Bueno, el dolor. El dolor es una de las cosas más grandes que venimos nosotros los seres humanos a transitar aquí en este plano. Para mí el dolor y el placer es lo que venimos a experimentar acá para poder llegar a un momento en nuestras vidas a aprender a ser felices, desde lo simple, desde la armonía, sin tanta abstinencia, ni tampoco tanta lujuria. Sí. ¿Sí? Básicamente es eso, ¿sí? Nosotros experimentamos el dolor desde que nacemos. O sea, desde que nosotros nacemos y nos quitan y nos cortan Ya, el cordón chao, el umbilical, cordón. ahí ya sentimos como una herida de separación, como que qué pasó aquí. Entonces, desde ese mismo episodio ya estamos vinculados como con el dolor, ¿sí? Entonces, venimos es a trascender eso, ¿sí? Porque si nosotros supiéramos todo, pues vendríamos No, aquí a qué. ¿para qué venimos? ¿Sí? Entonces, el dolor es un proceso por el cual nosotros aprendemos a sanar cuando aprendemos a transitarlo. Y lo primero que debemos hacer es empezar a quitar todos los paradigmas que se nos imponen desde que nacemos. Porque desde la parte social, desde la parte cultural, religiosa y principalmente la familiar, ¿sí? Nos dicen que el dolor es malo y que todo lo que te produce dolor en cualquier contexto, ¿cierto? Te va a generar un trauma y lo debes evitar. Entonces nosotros nos la pasamos toda la vida evitando el sufrimiento. Y por eso cuando siempre estamos expuestos a algo que nos va a generar dolor, nos paniqueamos, no lo hacemos porque nos genera miedo. Nos mantenemos en la zona de confort. Nos mantenemos en la zona de confort, entonces nunca nos atrevemos porque a nosotros nos dijeron que era malo. Entonces, dolor igual sufrimiento según nuestras creencias. Según las creencias, exacto. Pero de acuerdo al proceso de sanación, el sufrimiento es una cosa y el dolor es otra cosa. Y el dolor es inevitable, usted me corrige, pero el sufrimiento no. Exactamente. El sufrimiento es opcional. Es opcional. Es opcional. Por favor, anoten esa frase. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Exactamente. De hecho, por ahí hay una frase que dice... Esa es de Buda. Sí, esa es de Buda, pero hay otra que dice que es de Sigmund Freud, que dice, si el sufrimiento fuera normal o fuera un estado permanente, esta vida estaría llena de sabios. Claro, porque ya pasamos por ese sufrimiento. Porque todos vivimos en sufrimiento, vivimos vinculados al dolor y no nos damos cuenta. Okay. Es desde la manera inconsciente. Y por ejemplo, yo estaba escuchando a alguien y decía, entre más sufrimiento y más haya pasado por el dolor, más capacidad de amarme y encontrarme puedo tener. Claro, sí, pero es que, a ver, el sufrimiento es opcional. Sí. Pero tú el sufrimiento eres el mago de o de prolongarlo o no. Ah, ya. ¿Cuál es la clave? Tú debes aprender a darle tiempo, o sea, no es evitarlo, ¿sí? Porque es inevitable, o sea, el dolor y el sufrimiento es inevitable, pero tú le tienes que dar tiempo, porque si tú no le das tiempo al dolor o al sufrimiento, él se queda en ti. Sí, claro, y lo que hago... Desarmoniza todo. Sí. Desarmoniza todo, en todos los niveles, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel corporal, en todos los niveles, entonces... Yo lo que he podido descubrir es que hay que aprender desde la psicomagia, desde la psiquis, aprender a darle tiempo a todas las emociones, no solamente negativas, sino también positivas, porque cualquier cosa que tú la llevas al extremo se desarmoniza.
Imagínate tú en Claro. un estado de felicidad, 4 horas usted bien bailando, pasan seis No, horas, no, no. pasan 7 horas, pasan 2 días, no. Usted está en una éxtasis de euforia, pero ya, tu cuerpo no puede Es más. verdad. Entonces es como entender eso, no es que tenga que estar todo el tiempo con emociones altas, porque esa es también la felicidad falsa que nos venden. Hay que encontrar la felicidad constante. Es como aprender a vivir en la dualidad, o sea, aprender de que existe la tristeza, existe la felicidad, existe la noche, existe la luz, y que lo que debemos aprender es a integrarlos y a estar tranquilos independientemente de la emoción que nosotros tengamos, porque somos seres emocionales. Entonces es inevitable no estar triste, por más Ujú. iluminado, por más o sea, por más lo que sea, por más que medites, es inevitable porque está en nosotros. Nosotros somos seres emocionales, es solamente aprender a transitarlo y aprender a hablarnos a nosotros mismos. Con respecto al dolor, el dolor siempre se manifiesta en el cuerpo como un sistema de alerta, como diciéndote, mira, hay algo que está pasando, que te tienes que hacer cargo, que lo tienes que gestionar y se manifiesta por algún lado, Ok. ya sea en un dolor físico, en enfermedad, ¿cierto? O en una emoción que te lleva, o sea, como que llevas por mucho tiempo, que se puede convertir o en depresión o en ansiedad, que son Sí. como las emociones más conocidas distorsionadas que hay. Bueno, y por ejemplo, esto siempre lo digo yo porque yo lo siento. Y si a mí me pasa, estoy seguro que a mucha gente le pasa. Ah, todo el mundo, sí. Es que esa es la primera parte del ego, que uno cree que a uno solamente le pasa lo que le está pasando. No, no, no. Entonces yo puedo decir lo siguiente y me corriges. Todas las personas estamos en un constante dolor, sea físico o emocional. No constante me refiero a que yo siempre me está doliendo, siempre me está doliendo, no, sino que sé que hoy, en este instante o en este día, hay algo que me genera un dolor físico o emocional. Sí, siempre. Yo podría decir que sí, pero en diferentes grados, Ujú. porque tú aprendes a transitar el dolor. Ok. Primero lo normalizas, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Sabes que el dolor hace parte de la vida y que el sufrimiento también, y que es una herramienta para tú darte cuenta de qué es lo que tienes que trabajar para poder soltarlo y poder seguir. Espérate, tengo que hacer el paréntesis, porque es que si identifico un dolor, sé que tengo que trabajar algo ahí. Claro, O exacto. sea, es un identificador de trabajo personal. Es la mejor herramienta que hay, porque el dolor no es solamente sentir el dolor físico. Si a mí me molesta algo que tú haces, eso es una manifestación del dolor. Ok. ¿Sí me entiendes? Porque es una molestia que yo tengo y me está generando por dentro una emoción de baja vibración. ¿Sí me Ahorita entiendes? sí, claro, yo sí, pero Entonces, hagamos de cuenta que hay alguien que nos está escuchando y que no. Eso de baja vibración me parece súper importante tocarlo. Cuéntenos. o sea, estábamos hablando que el dolor es Es una fuente, ¿cierto? constante. Es constante de aprendizaje, ¿sí? Sí. Entonces, cuando tú empiezas a integrar, yo le digo a los pacientes, intenta interiorizar la ley de la proyección, ¿sí? Que eso incluye todo el cuento energético acerca de la vibración. Cuando nosotros vibramos alto, atraemos cosas buenas. Cuando vibramos bajo, atraemos cosas no tan buenas. Yo no les digo malas, no tan buenas, Ok. ¿sí? Eh, pero tenemos que pasar por ahí para darnos cuenta de cómo aprender a transitar, porque si no nos vamos a quedar fundidos en una misma zona, ¿sí? Sí. Entonces, el ejemplo al que yo iba, tú haces algo que a mí me molesta, ¿sí? Entonces, si yo soy consciente de que eso es una alerta, ¿sí? De Ujú. un mecanismo de dolor que me está diciendo, hay algo que te fastidia, hay algo que te molesta de este personaje, pero no es él. O sea, Obvio, la ley del soy espejo. yo, la ley del espejo. ¿Qué es lo que me molesta de él que yo necesito introspectar en mí? Porque es que el problema no es él. O yo se lo estoy permitiendo Ujú. y es algo que me está violentando a mí, o es algo que él está haciendo que yo quiero hacer y que me molesta porque yo no soy capaz de hacerlo, ¿sí? O otra cosa, pero siempre, siempre ese tipo de cosas, cuando tú las profundizas, siempre te llevan a algo. Dentro de mi experiencia y entre más conciencia se hace, como todas esas pequeñas cosas, tú adquieres más autoconocimiento sobre ti, porque ya tú te Claro. dejas de victimizar, ¿sí?
y empiezas a hacerte cargo de todas las cosas que tienes que sanar, esas heridas emocionales de la infancia, ¿sí? Y todos esos vínculos condicionantes con las relaciones amorosas que se No, vuelven en eso es un otro tema. patrón, pero todo es como lo mismo, ¿cierto? O sea, Sí, son temas distintos, como te decía ahorita, son líneas diferentes de sí, ver la vida o de empezar procesos de autoconocimiento, pero por donde tú empieces vas a recibir la misma información así y es. todo tiene como, todo se teje, es como un conjunto. No, me encanta. Pero entonces, a ver, vamos a resumir un poquito. El Uh-huh. dolor es permanente, siempre está. Uh-huh. Es un, ¿cómo se dice? Bueno, es uno de los que nos generan los inputs o lo que nos permite reconocer que debemos Sí, exacto. Es como un sistema de empezar defensa. El dolor es un sistema de defensa que siempre te muestra hay algo de lo que te tienes que hacer cargo. eso. Entonces el dolor o se manifiesta a nivel físico, con un dolor físico, Sí, ¿sí? O con un dolor, o sea, con una enfermedad, sí. o también con una crisis emocional Entonces, es emocional o físico. y también mental, porque el pensamiento, o sea, el Perfecto. pensamiento también hace que tú te quedes enquilosado en cierta parte, que ya ahí ya se hacen procesos de cambio de percepción. Y por ejemplo, ¿cómo está asociado el miedo al dolor? Porque, El, por ejemplo, acaba de llegar a mi mente mucha, por ejemplo, sanación con los papás. Entonces, ajá. si uno va a sanar con los papás y quiere hablar con ellos, pero me diga, no, qué susto, qué miedo, qué no sé qué, y empieza uno como a meterse, a absorberse. Está totalmente relacionado porque el miedo es lo que no te hace atravesar el dolor, pero desde el paradigma. Ah, ok, Porque desde el paradigma a ti te enseñan a tenerle miedo al sufrimiento, sí, porque el claro. sufrimiento causa mucho dolor, porque eso no es bueno, porque si uno se siente mal, entonces eso no es bueno. Gracias a los papás, Y gracias a los papás y gracias a la a toda la cultura. cultura, a Pero todo. dijiste algo súper importante, el miedo es el, bueno, es que no le encuentro la palabra para ponerlo, es el que limita la sanación del dolor. Claro, total. Cuando usted pierde el miedo a cualquier cosa, no hablemos acá del dolor. Cuando usted le pierde el miedo a algo, Actúo. usted se tira y a usted le importa un bledo lo que pase, porque usted ya no piensa en el futuro, no piensa en las consecuencias, usted lo está haciendo por convicción. O sea que en el instante en que yo me libero del miedo, estoy en mi presente. Claro, total, total. Y Me te encanta. sincronizas completamente con el amor. Entonces ahí todo se junta. Se pierde el pasado porque ya no te vinculas al hubiera, Sí, ¿cierto? hubiera hecho esto, hubiera Hubiera pasado hecho esto. cosas que son, o sea, que ya no se puede hacer nada, es Sí, no. entender eso. Yo para qué me voy a enquilosar al pasado si no me está generando nada bueno. Lo que me está generando son enfermedades, dolores, cierto, tristezas que no me dejan avanzar a más y no me dejan vivir mi presente, Sí. cierto. O si estoy pensando en el futuro, estoy ansiosa todo el tiempo, Con porque la ansiedad, expectativa también exacto, puede con ser. expectativa, porque la ansiedad es como aumento de futuro, Ok. como que pienso Sí, sí, constantemente sí. en el futuro, entonces dejo de vivir mi presente. Son 60.000 pensamientos al día. Exacto. 60.000. Y el ochenta y cinco Son por ciento son muchos. del pasado, Sí, según Joe Dispenza. sí, tal cual, tal O sea, cual. vivimos en el pasado. Vivimos en el pasado. Y Vivimos en súmele el los dolores pasado. del papá, de la mamá, de la Ujú. infancia, del colegio. Exacto. No, marica, o sea, Entonces, por eso los procesos de autoconocimiento, los procesos de trascendencia, de inflexión, cuando vivimos sí, esos procesos que nosotros no entendemos, pero que sentimos un vacío por dentro, ok. como que fue pucha, algo pasa, se pierde la motivación, ese es el primer síntoma de la necesidad del alma, que hay que hacer un cambio, Eso es que hay que demasiado despertar, importante. que hay que despertar. Siento un vacío, una duda en mí. Ujú. Sé que pasa algo, pero tengo que Pasa algo. moverme. Hay personas que, por ejemplo, a nivel físico llegan y dicen, es que yo siento que estoy habitando un cuerpo que no es mío, porque lo siento pesado, porque me levanto, porque no siento energía, no tengo que trabajar y sin embargo no me dan ganas de hacer nada. Esos Ok, son los primeros síntomas de la necesidad del alma a que en verdad tienes que hacer un cambio, pero desde el autoconocimiento. ¿Sí me entiendes? sí. Y ahí es donde ya se deben empezar a hacer procesos
desparadigmatización. ¿What? Ah, no, hombre. Como cambiar los paradigmas. Los Sí, sí, paradigmas sí, son sí. los que nos enseñaron desde antes. Entonces hay que empezar a darnos cuenta de que qué es lo que nos inculcaron, ¿cierto? Desde la coacción Ujú. y qué es lo que en verdad hace parte de mi esencia. Sí, ojo. Entonces espere, porque es que usted está botando mucha información. Es que es mucho. Dios mío. Es Dolor, mucho, es mucho. miedo, esencia, necesidad del alma. Ajá. Es mucho, es mucho, es mucho. Bueno, y una persona que no haya escuchado nunca temas espirituales, temas de sanación, sino que simplemente como que yo digo, venga, no, yo me voy a dar la oportunidad de escuchar acerca de estos temas. Ujú. ¿Cuál sería la primera recomendación que le das? La primera recomendación. Bueno, la primera recomendación, y también lo hago con los pacientes que vienen primerizos, como buscando Ujú. una ayuda, como no saben por dónde empezar. Saben que está pasando algo, pero no saben qué es. Sí, eso. Se Sí. sienten desesperados. Pues a ver, yo lo primero que les recomiendo es la herramienta inicial de cada persona, que es la escritura. Yo les recomiendo escribir, porque cuando tú escribes empiezas a plasmar como todas tus emociones. Ujú. Y les recomiendo lo primero, es que son muchas cosas que uno puede mandar, pero lo primero, para mí, lo más importante es que el ser reconozca que es un ser emocional y que empiece a hacer ejercicios en donde aprenda a reconocer las emociones que siente todos los días. Reconocimiento de sus propias emociones. De las emociones. Porque hay un estado que se llama alexitimia, si no estoy mal, y es un estado de ausencia de emociones. Y es un estado que normalmente presentan las personas y que eso hace parte del ego. ¿Sí me Ok. entiendes? Porque como llevan procesos... Como que me bloqueo. No, como que llega un momento en donde me vuelvo insensible, entonces como no siento ninguna emoción, siento que estoy perfecto. Ah, ya entiendo. Soy Ya, inaccesible, ¿sí me entiendes? Ah, no me pasa nada. No me pasa nada, estoy bien, soy el más teso del mundo, no Y te la estreses. procesión va por dentro. Exacto. Y no, y te puedo asegurar que la misma persona Se la ni cree. siquiera siente el dolor por dentro, o sea, se la cree total. Pero es porque entra en ese estado. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos nos vamos a estados extremos. Paréntesis, si usted es una de esas personas, por favor escríbame. ¿Listo? Exactamente. Mira que, por ejemplo, nosotros estamos, por ejemplo, las personas que se casan, se divorcian y lo más común es que llegan a un exceso de parranda, Otra vez de lujuria, de todo. ¿cierto? Lastimosamente tienen que pasar por eso en un estado de, ¿cierto? De desconocimiento, de de ego, desconocimiento, como de desconexión, desapego, de lujuria y de todo apego. eso, para poder darse cuenta, pues puta, la estoy cagando. La Sí. estoy cagando, no con las personas, conmigo mismo. Sí. Conmigo mismo, para poder empezar a integrar el extremo de antes con el extremo de acá y empezar a integrar. Pero Entonces por eso para mí, yo sí me ajusto a la teoría que decía Buda y que decía Osho, que ellos son pues unos gurús, que para ellos la sexualidad era súper importante, y ellos decían, o sea, el ser humano tiene que pasar por los excesos más altos y por la abstinencia más alta para poder, al conocer los dos, poder integrar y poder llegar a un estado armonioso. Es una teoría. No, pero sí, entiendo, porque por ejemplo yo ya también pasé por uno de esos estados. Exacto. Y es donde uno dice, manica, ¿qué estoy haciendo? Exacto. Y tú reconoces, Sí. como que estuve en este estado, luego pasé a este que era lo contrario porque pensé que era lo que me iba a hacer o me iba a llenar, pero ya los conocí los dos. Entonces ya empiezo a integrar y me empiezo a dar cuenta, a tomar conciencia del ser que quiero ser. Pero como digo, o sea, es una teoría que yo me aplico a ella por mi experiencia de vida, ¿cierto? Sí. Entonces, escribo, me permito reconocer mis emociones. Las emociones, describirlas. Describirlas como le lleguen. Exacto, porque los seres humanos no sabemos. Aquí llegan personas y ni siquiera saben identificar qué sienten. Yo te puedo tocar aquí y yo te digo, ¿qué sientes? Y tú, no sé. Y yo, pero si sientes que te estoy tocando, no, pues no sé. Pues sí me entiendes, nosotros no estamos conectados con las emociones.
A nosotros no nos enseñan a ser seres emocionales. Nos enseñan es a tapar nuestras emociones. Claro. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Aprender que somos seres emocionales y empezar a descodificarnos. Cuando uno empiece a escribir y cuando uno empieza a reconocer esas emociones, uno empieza a descongelarse. Uno empieza a llorar, uno empieza a recordar, ¿cierto? Y llorar es sanar. Exactamente, uno empieza a llorar, uno empieza a recordar cosas del pasado que muy posiblemente son cosas que tienes todavía ahí adentro, pendientes por transitar y que no has sacado y que de una u otra manera están ahí todavía siendo así. Es como cuando hay una llaga que no se cura. Entonces constantemente está como la inflamación. Me encanta. Entonces, ¿qué hace Mari? O sea, yo llego acá y digo, bueno, Mari, haga sobre mí, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿qué hago yo? Bueno, inicialmente yo tengo una conversación previa con la paciente porque necesito saber cuáles son las posibles fuentes del por qué se siente como se siente, ¿sí? Porque la idea es poder hacer un desbloqueo, no solamente a nivel físico, sino que también a nivel mental y emocional, ella pueda relacionar sus dolores físicos con sus problemas emocionales y también a nivel emocional, que ella pueda entender cómo empezar a cambiar ese paradigma, porque el sufrimiento se lo crea uno mismo. Te voy a hacer un ejemplo. Si en este momento hay una explosión allá, ¿cierto? Entonces hay una explosión y yo no reacciono, pero tú sí reaccionas como, ay no, ¿qué fue eso? Entonces ya tú quedas súper nervioso. ¿Cuál es la diferencia de la reacción de ambos? Que una está más en control y la otra no. O en más tranquilidad o más conciencia y la otra no. Exacto, porque los dos estamos en el mismo plano, pasó lo mismo. Si el sufrimiento o todas las cosas que nos dicen fueran normales, pues todos pensaríamos igual, ¿cierto? Pero en este momento, en esta circunstancia, sería como el sistema de pensamiento que tenemos. Sí. Sí. Porque también puede ser un trauma que tú tienes. El sistema de pensamiento inculcado. Exactamente, inculcado, o un trauma que tú tengas. Ah, bueno, sí, porque me lo pudieron inculcar o tuve un trauma que no pude trabajar. Exactamente. Entonces es como empezar a entender. Entonces, yo porque me vinculo a esta situación como tal desde el dolor, desde la toxicidad y porque otra persona lo ve con normalidad. Es entender, es porque la vida de ambos es diferente, los pensamientos son distintos. Entonces, es entender, el dolor y el sufrimiento me lo causo yo mismo, con mi propia mente, ¿cierto? Sí. Y por no saber transitar las emociones. Listo. Entonces llega una persona, empiezas a hacer esa investigación con esa charla y después, ¿qué pasa? Y después ya vamos a hacer una terapia física de desbloqueo, ¿sí? Que fue la que yo hice. Exactamente. Ya. Y ahí nos damos cuenta de cómo está el cuerpo físico. El cuerpo físico también nos va a decir muchísimo acerca de cómo está. Hay personas que de pronto tienen súper consciente los dolores, pero hay otras personas que no. Vienen acá de pronto por ¿cómo se dice la palabra? Como por experimentar, ¿sí? Pero vienen sin ningún dolor. Y dentro de la terapia se dan cuenta de que hay cosas que en verdad les duele y que no se habían percatado como que de eso. Y sale uno con unos morados muy lindos. No todas las personas. No todas. No todas las personas. Se hace la terapia física y ya depende de esa cita, ya nosotros hacemos el plan de tratamiento a nivel físico y también de acompañamiento mental y emocional. La idea es poder compartir herramientas que ayuden a cierre de ciclos, ¿cierto? A soltar, a cambiar el sistema de pensamiento, a aprender a pedirle al universo, al Dios o a lo que sea lo que uno quiere en verdad como materializar. Son diferentes herramientas, pero la finalidad es contextualizar desde el principio el dolor como un proceso de sanación. Eso es. Entonces, la idea es que se permitan identificar y hagan una pausa y sientan en su cuerpo y en sus emociones y en su mente que los afecta. Exactamente. Y esa es una asociación. Intentar describir la emoción. O sea, que la persona sepa, cuando yo estoy triste, ¿qué es lo que siento? Permitirse consultarse. Exacto. Cuando yo estoy feliz, ¿qué es lo que siento? Cuando yo siento miedo, ¿cómo me pongo? Porque así, ya más adelante, cuando tú tienes emociones,
tú vas a saber identificar ahí mismo qué es lo que sientes. Ujú. Cuando tú ya identificas la emoción, ya tú sabes, tengo miedo. ¿Pero por qué tengo miedo? ¿Qué me está causando el miedo en Ujú. este momento? Ujú. ¿Fue esa explosión? ¿Fue la actitud? ¿Fue lo que dijo esa persona? ¿Fue esto? ¿Fue lo otro? Y también empezar a hacer el estudio con las personas que están alrededor, por lo mismo que te dije ahora. Si Claro. estamos acá, entonces a mí, yo como que normal, pero para ti, a ti te dio miedo o te dio un ataque de pánico. Ay, esa explosión, eso, lo uno, lo otro. Entonces no quedarse como en el alboroto, sino Ujú. poder integrar la situación que está pasando. Bueno, entonces, ¿qué le duele a Mari? A mí qué me duele, qué me duele en este momento. Si vamos a hablar a nivel físico, me duele mucho la lumbar. Ok, Me duele mucho la lumbar, pero entonces yo ya sé que es por un proceso, ¿cierto? Que tengo de maternidad. de maternidad, que es diferente, pues, ¿cierto? Pero también como yo lo que hago es transmutar energía, porque al fin de cuentas lo que trabajamos es la energía, Ujú. todo se genera en eso, cuando hay emociones de baja vibración, Ujú. a mí también se me pasan y yo también las siento. Ok, Entonces yo en este momento, en este estado de maternidad, que también ha sido, y me he dado cuenta de que es un proceso también de sanación, que ok, trae mucha información para uno como mamá, ¿sí? Y la conexión con el bebé, me he dado cuenta que, por ejemplo, todos los estados en los que yo he estado y que me he sentido mal a nivel emocional, después del tercer mes, han sido por efecto colateral de los pacientes. Pero entonces, ok. como yo ya lo sé reconocer, porque entonces yo ya sé cuándo me siento triste, cuándo es una emoción mía y Sí, cuándo es una emoción de un paciente, yo ya sé cómo tramitar y cómo soltarlo, ya. ¿cierto? Por medio de muchas cosas, por medio de los elementales, que los elementales ayudan a limpiar, ¿Qué o son por los medio elementales? de la meditación. Los elementales son los elementos que existen, que es el agua, el aire, el fuego, ¿sí? Aire, agua, Tierra. fuego, tierra. Exacto. Todos esos elementales nos ayudan a nosotros a conectarnos con ellos y al mismo tiempo a limpiarnos. Para mí el agua es El agua. cuando termino las experiencias o cuando empiezo, hay un momento donde yo le digo a la persona, dame un segundo. Y Ajá. me voy al baño a que fluya muchísima agua por los brazos. Exacto. Entonces uno con los elementales Mm. y con los decretos, uno se limpia, Ok, porque la palabra es súper poderosa. La palabra y la acción es muy poderosa, desde que uno la sepa intencionar. Es lo que yo le digo a los pacientes. Cuando uno aprende a ritualizar, todas las cosas en su vida se vuelven sagradas, desde lo más simple. Que usted se siente a comer y que usted agradezca el alimento, eso hace que el alimento primero se multiplique y ok, segundo que sepa más rico. ok. Al igual, si tú ritualizas el encuentro sexual, o sea, total, cambia completamente. Cambia completamente porque tú le estás poniendo una intención. Cuando yo atiendo a un paciente, le pongo la intención. Por eso hablo primero con él, para poder ponerle la intención de acuerdo a lo que yo sienta y de acuerdo a lo que su energía me está transmitiendo. Ujú. Porque la idea es que salga movido, o sea, que salga diferente de acá, Moverles el con piso. conocimientos diferentes, que salgan Bueno, preguntándose en y por cosas. último, 3 cosas que le recomiendo a una persona. Tres cosas. Tres Pero así, vea, cosas. ojo, 1, 2, 3. Porque ya hablamos de que, listo, usted quiere saber qué es el dolor, permítase escribir y hacer esto, pero en general en la vida, Ujú. una pues, Lo primero, no se ajá, tomen las cosas personales. me encanta, No se tomen las cosas personales. Es algo que cuando uno le empieza a integrar, en verdad uno empieza como a sanar y uno ni siquiera se da cuenta. Porque ya uno empieza a mirar hacia adentro. No, esto está pasando por algo, entonces no me lo va a tomar personal, ok, porque el ego hace que uno sienta que es con uno, sí, ¿cierto? obvio, No se tome las cosas personales, no suponga, no suponga, o sea, siempre que tenga una duda, pregunte, no suponga las cosas. Eso también es una fuente de sufrimiento inmensa, o sea, no te alcanzas a imaginar. Suponer, creer, sin preguntar, esa sería pues como la segunda. Y la tercera, todo lo que hagas, hazlo con amor.
Si no está el amor de por medio, no hacerlo. O sea, hacer las cosas por convicción, no por coacción, que es lo que más vincula a las personas con el dolor. Claro. O sea, es la prueba como más evidente, porque acá las personas cuando hablo con ellas me doy cuenta de que están en profesiones que no aman o que están con personas solamente desde la apariencia o desde la conveniencia o, o sí, de alguna manera están vinculados a algo, no porque en verdad haga parte de lo que ellos quieren Ujú. o porque están vinculados a la posesión, porque lastimosamente nosotros los seres humanos nos condicionan a estar en pro del dinero, Ya, posesión física, pues porque nos crean la recursos, necesidad ya, de que tenemos que tener mucho dinero para poder ser felices. sí. Entonces las decisiones son basadas como en el dinero, donde más tengamos dinero. Y también en eso se ve mucho vínculo con el sufrimiento, pero eso pasa de manera inconsciente, nosotros no nos damos cuenta. Mari, me encanta, mil gracias. No, es con mucho amor, con mucho gusto. ¿Cómo encuentran a Mari? Bueno, y el tema del embarazo, ay Dios mío. Por lo menos de la información para que la encuentren. Bueno, Ya cuando estén en el yo tema. estoy aquí ubicada en Santa Elena, en la Este avenida, domo, vean este domo. en Los que este están domo, en el podcast y esto llega a podcast, vayan por favor a YouTube para que vean el domo. en este domo, aquí en Santa Elena, en la vereda de la Quiebra. En este momento estoy pasando por el 4.º mes de gestación. Empecé a retomar pues como todas las terapias físicas hace 2 semanas, entonces no, aquí a la orden. Para las personas que resuenen Sí, con la claro. información, Sí, sí, que sí. resuenen, que quieran venir. No solamente hago las terapias, sino también a veces hacemos talleres, a la orden también para lo que queramos hacer acá, Obvio. para tejer con infinidad de mujeres que estén interesadas, está a la orden en el espacio y ya. Instagram, Ah, bueno, pues que yo Facebook, Instagram, celular, no yo sé. Facebook no tengo, yo soy más partidaria de la... Ahorita me estaba felicitando que porque estoy saliendo más en redes. Sí, sí, porque me parece una cosa muy tesa. muy Yo tesa. soy más partidaria como Es muy del teso. tejido de los hilos transparentes, o sea, porque gracias a Dios, pues como que mis pacientes y todo ha sido por puro voz a voz. Pero Instagram no tengo, o sea, tengo es un Instagram personal, pero no monto casi información acerca de las terapias. Pero me pueden conseguir en el teléfono, en el WhatsApp, 300-688-0813. O me escriben a mí, yo les paso el contacto. Exacto. Vale, gracias. No, con mucho amor y con mucho gusto, cuando quieran. No, Bueno. eso fue. ¿Les gustó? Sí, sí, claro. Estuvo Bacano. chévere. Esperemos que esto sí haya grabado.